Bienvenidos, bienvenidas a la octava clase de la materia ética general y económica que damos en la sede UCALP en Bernal. En el día de hoy nos toca revisar el tema de la conciencia. Ya hemos visto definiciones básicas de lo que es la ética y la moral, luego vimos toda la historia de la ética en la historia de la filosofía. Y hoy nos toca ya empezarnos a adentrar como en términos más específicos de la materia. En particular vamos a analizar lo que se conoce como actos humanos. Nosotros vamos a decir que los actos humanos son aquellos actos que pueden ser valorados como buenos y como malos. Esto significa que interviene en grado suficiente la conciencia y la voluntad. ¿Ok? Es decir, todo acto que nosotros digamos acto humano es aquel acto en el que interviene en grado suficiente la conciencia y la voluntad, y por eso lo vamos a poder valorar como un acto moralmente bueno o como un acto moralmente malo. En esta clase analizaremos el tema de la conciencia y en la próxima ya nos meteremos con el tema de la voluntad. Así que bueno, como es un tema largo, iremos haciendo unos cuantos videos de unos pocos minutos a fin de no agotar todo en un solo video tan extenso. Sin dar más introducción, pasemos al texto. Esperen que voy a abrir la pantalla. Ahí estamos. Y bueno, vamos al PDF a poder conocer el tema de la conciencia. Entonces, bueno, desde la perspectiva moral se suele afirmar que los actos del ser humano se pueden dividir, como les decía, en dos grandes tipos. En principio tenemos los actos del hombre y los actos humanos. Para hacer referencia a la diferencia fundamental que hay entre los actos del hombre y los actos humanos, es esto que les decía hace un rato, de que los actos humanos son aquellos en los que interviene en grado suficiente la conciencia y la voluntad. Estos actos son aquellos que son el objeto de estudio de la ética en tanto disciplina filosófica. Dentro de los actos del hombre, por ejemplo, están los actos que tienen que ver con la digestión, con el parpadeo, con todos aquellos actos en el fondo involuntarios o en los que no interviene la conciencia en un grado suficiente. Entonces, objeto de estudio de la disciplina filosófica van a ser estos actos humanos que en tanto interviene la conciencia y la voluntad en grado suficiente van a poder ser valorados como buenos o como malos. En el día de hoy vamos a profundizar varias preguntas en torno a la conciencia. La primera que vamos a intentar responder es ¿qué es la conciencia? Siempre hablamos de que estamos conscientes, de que tenemos una conciencia moral, de que a veces entramos en conciencia luego de estar dormidos o luego de una operación, etc. Pero entonces, ¿qué es la conciencia? Segunda pregunta que vamos a ver es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las conciencias que existen a fin de poder definir la conciencia moral, que es la que a nosotros claramente nos interesa? Después vamos a ver cómo surge esa conciencia en el ser humano y ahí vamos a hacer algún poco de psicoanálisis básico, cómo se desarrolla la conciencia moral a lo largo de los primeros años de nuestra vida, ¿no? Una suerte de psicología del desarrollo. Vamos a ver qué tipos de conciencias morales existen. Es lo mismo obrar con total conocimiento de lo que estamos haciendo cuando en realidad no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal, una vez de haber hecho un discernimiento prudente, un discernimiento detallado. Entonces, bueno, como les decía, la clase que viene finalmente vamos a ver el tema de la voluntad como para darle un cierre a este tema de los actos humanos. Entonces empecemos por el primer problema, que es el problema de la definición de lo que vamos a entender por conciencia. Entonces vamos a decir que el tema de la conciencia es una cuestión que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿no? De hecho, una de aquellas realidades acerca de las cuales todas las personas poseemos algún tipo de conocimiento.
todo el mundo puede llegar a decir algo y con fundamentos acerca de la conciencia, porque todos en el fondo tenemos conciencia y por lo tanto algo a lo largo de los años habremos aprendido con respecto a esto que llamamos conciencia. Cualquiera de ustedes que haya estudiado Introducción a la Filosofía o Antropología Filosófica habrá notado que el tema de la conciencia está implícita o explícitamente a lo largo de toda la historia de la filosofía. De hecho, lo vimos con claridad también las últimas clases, haciendo este recorrido por la época antigua, medieval, moderna y contemporánea. De por sí en el origen mismo de la filosofía ya hay una concepción implícita de conciencia, si se dan cuenta, porque básicamente perciben la realidad como una y también como plural, es el gran problema de la filosofía antigua, pero al mismo tiempo entienden que hay reglas en este universo y tienen el presupuesto de que el ser humano es capaz de conocerlas. Y por lo tanto hay una suerte de moralidad, no suerte, sino hay una moralidad implícita con esta idea de que hay una regla o un principio original que hay que seguir. En el caso de la filosofía antigua estaba el tema del ser humano y la physis, ese concepto que nosotros traducimos como naturaleza, pero en realidad no es nuestra propia naturaleza porque incluye también otros elementos. Pero en el fondo encontramos que ellos se preguntaban por este principio o arjé, ¿no? Que es la cuestión de lo uno y lo múltiple, lo hicieron a partir del uso de la razón. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, había una concepción de que hay reglas. Y por lo tanto, si cumplo las reglas me va a ir bien, si no cumplo las reglas me va a ir mal. Entonces hay una suerte de moralidad implícita y una suerte de idea implícita de conciencia, quizás no analizada o no se pusieron a pensar qué es la conciencia en sí mismo, pero sí hay una idea de conciencia en los primeros filósofos. ¿Qué nos dice toda esta historia de la filosofía antigua con respecto a la conciencia humana? Bueno, que los filósofos griegos, al menos implícitamente, entendían que tenían la capacidad de conocer el verdadero universo, tenían la capacidad de conocer la verdad. No solo que sabían que había reglas, sino también decían que ellos podían conocerlas, que no es un dato menor, es un gran presupuesto decir que la realidad tiene reglas y a su vez decir como segundo gran presupuesto que yo las puedo conocer. Resulta claro que con el giro antropológico en Sócrates y luego con el desarrollo platónico y con Aristóteles, la ética toma un papel preponderante en el camino hacia la perfección humana por medio de virtudes, ¿no? Entonces lo que ya veían de manera implícita los presocráticos, con Sócrates, Platón y Aristóteles, empieza a caminarse el camino de la eudaimonía. Y si recuerdan, eudaimonía o felicidad plena del ser humano se lograba mediante el desarrollo de virtudes éticas y dianoéticas en el caso de Aristóteles. Pero al fin y al cabo se lograba mediante el desarrollo de la moralidad humana y por lo tanto ya estaban dándole lugar a la conciencia porque justamente incluso Aristóteles nos dice que existen virtudes dianoéticas, que son las virtudes que tiene que desarrollar como la capacidad racional del ser humano o esa potencia operativa o la potencia cognitiva, mejor dicho, del ser humano. En ambos casos tenemos el denominador común, ¿no? En todos estos casos de la antigüedad, que existe el conocimiento racional de la realidad como camino elemental para lograr la felicidad plena, ¿no? Entonces, bueno, el orden natural determinaba el orden de la moral y por lo tanto, si uno lo sigue, va a estar feliz y por lo tanto va a estar bien, mientras que si uno no lo sigue va a obrar moralmente mal y eso tiene como consecuencia una suerte de proceso de deshumanización. En la Edad Media, con Santo Tomás de Aquino, como vimos, nos habló de que la conciencia tiene un lugar fundamental en el ser humano, porque ya desde una perspectiva cristiana, la conciencia es el lugar o ese espacio, por así decirlo, en el que el ser humano escucha la voz de Dios, en el cual se discierne la ley natural
que no es otra cosa que esa ley eterna divina que Dios planteó para todo el universo, que el ser humano es capaz de conocer. El ser humano no es capaz de conocer toda la ley eterna divina, porque si no sería Dios, pero sí a una suerte de porción, si quieren, de esa ley eterna, que entonces le llamamos ley natural. En el orden de medieval, cristiano, europeo, occidental, el orden de lo real sigue precediendo, está antes del orden del conocer. Y está antes, a su vez, del orden de la verdad. Entonces tenemos ser, verdad y bien. Realidad, conocer y obrar, ¿no? Y como consecuencia, la conciencia humana seguía gozando de un lugar prioritario en el desarrollo de la felicidad humana porque tiene que conocer la regla moral y la regla moral de alguna manera le determina al ser humano cómo debe vivir para poder alcanzar la plenitud. Entonces la conciencia tiene un valor fundamental en la época medieval. En la época moderna también va a tener un lugar fundamental, pero desde un punto de vista, como vimos, totalmente distinto. Ya la realidad no es la que marca, por así decirlo, el paso de la evolución del ser humano, sino que es el mismo ser humano el que se transforma en algún punto como centro de este universo. Y de esta manera, al presentarse como centro del universo, obviamente que la conciencia toma un lugar preponderante. Ya no es la realidad, sino el sujeto, el subjectum, el que está por debajo, el que sostiene la realidad, el que va armando representaciones de la realidad, obviamente el que tiene preponderancia. Y por lo tanto, la conciencia encuentra un lugar fundamental y se debate en torno a la conciencia como una suerte de objeto de estudio. De hecho, el propio Kant nos va a hablar algo así como una suerte de conciencia trascendental, en la cual cuando uno es consciente, no es consciente de cualquier manera, sino a la manera en que la conciencia humana puede ser consciente. El ojo del perro no ve como el ojo del ser humano, sino que ve de manera distinta. Bueno, entonces la conciencia del ser humano tiene una forma particular de relacionarse consigo misma y con el entorno. A esa formalidad en la que la manera en que se relaciona la conciencia consigo misma y con los demás, Kant la llama conciencia trascendental, ¿no? Y lo que nos quedó claro en Kant es que el ser humano no va a poder conocer la realidad en su totalidad, nunca va a poder conocer lo que él llamó lo noúmeno, sino solamente va a poder conocer los fenómenos, que es la realidad filtrada por las capacidades de conocimiento del ser humano, por las sensaciones y por la capacidad de pensar, ¿no? Pero piensa de una determinada manera. Quizás en algún momento se descubra otra entidad que tenga raciocinio y que razone de una manera distinta a la que razona el ser humano o perciba la realidad de manera consciente de manera distinta a la que lo hace el ser humano. Entonces lo importante en este caso, dice Kant, si el ser humano todo el tiempo está haciendo fenómenos, o sea, si todo el tiempo está haciendo de alguna manera, está filtrando la realidad, bueno, estudiemos la conciencia porque el ser humano es consciente de la realidad y por lo tanto tenemos que estudiar cómo el ser humano es consciente de esa realidad, cómo la conciencia humana se relaciona en síntesis, como les dije al principio, consigo misma y con el resto de las cosas que existen. Ya en la etapa moderna y contemporánea, este camino que había empezado Kant y que Hegel en algún punto le pone como una suerte, lo lleva hacia el extremo, con esta idea de que el universo es una suerte de conciencia que se va desplegando. Bueno, en Husserl y en Heidegger también ellos nos hablan de la conciencia y va a ser muy difícil a partir de estos 4 o 5 pensadores que les fui nombrando, poder escaparse de la idea de que hacer filosofía o pensar la conciencia moral, en tanto disciplina filosófica, la ética, ¿no? Que estudia la moral,
poder escaparse de la idea de que filosofía en realidad es antropología filosófica. Porque en el fondo, si yo todo el tiempo estoy filtrando la realidad, bueno, en primer lugar tengo que estudiar a este ente que filtra la realidad, en este caso a nosotros mismos. Entonces hacer filosofía en el fondo es hacer filosofía del microcosmos o hacer filosofía partiendo del ser humano, que es quien conoce la realidad, quien conoce las reglas morales, quien decide cumplirlas, esas reglas, o no cumplirlas. Hasta acá vamos a dejar este primer video para no hacerlo tan largo. Vamos ahora sí a meternos, habiendo hecho esta suerte de introducción, en el tema de la conciencia propiamente dicha y la conciencia moral, que es la que a nosotros nos va a interesar a lo largo del curso. Así que nos vemos en el próximo video.